El sábado pasado se celebró el Día Internacional del Flamenco. El flamenco es un baile que surge en Andalucía, el sur de España, y es una mezcla de varias culturas. Esa zona durante 700 años estuvo ocupada por los árabes. Entonces, el cante hondo o cante flamenco tiene mucho del tipo de música del lamento árabe, tiene también de la influencia de los judíos sefardíes que vivían en esa zona y, por supuesto, de la cultura castellana. Es un baile que realmente es pura pasión, es dramático, es intenso, y en el siguiente reportaje vamos a conocer su historia y sus principales exponentes. Fuerza, pasión, drama e historia. Así es el arte flamenco. Sus cantantes, bailarines y músicos impregnan de emoción cada uno de sus actos. Se caracteriza por sus movimientos sutiles de brazos, feroces zapateos, profundos lamentos y rasgueos de guitarra. El arte flamenco, tal como lo conocemos, data de las calles de Andalucía del siglo XVIII, fruto de un mestizaje de las culturas castellana, morisca, judía, sefardíes, gitana y africana, que llegaron a través de los puertos de Cádiz y Sevilla en el siglo XV. Una época en que la mayor parte de la península ibérica era dominada por los árabes. Los movimientos y expresión dramática de sus bailarines, sus complejidades melódicas y melancólicas de sus cantos, lo hacen único. Para cultivar el flamenco se necesita de mucho trabajo y disciplina. Es un arte que forma parte de la vida del pueblo andaluz. Una de las bailadoras más famosas fue Micaela Flores Amaya, mejor conocida como La Chunga. Nació en 1938 en Marsella, Francia, en cuna gitana. Sus padres eran inmigrantes andaluces. Un año después retornó a Barcelona y en su adolescencia empieza a bailar en locales y bares gitanos. Fue allí donde es descubierta por Paco Revés, un amante del flamenco, y con solo 15 años deslumbra con su audaz y sensual baile. Otro de los grandes del flamenco es Antonio Esteve Rodenas, mejor conocido como Antonio Gadés. Nació en 1936 en Alicante. Con tan solo 12 años ingresó a la Academia de Baile de Pilar López Julves, bailarina y coreógrafa española, quien quedó impresionada por la exquisita pureza de su baile. Al cumplir los 14 lo invita a su compañía donde se forma en danza clásica y durante poco más de una década hace presentaciones por toda Europa, incluido el Teatro de la Ópera de Roma. La gran suerte del ser humano es encontrar buenos maestros. Y yo tuve la suerte de encontrar con Pilar López y ella me inculcó desde el principio lo que es la ética de la danza antes que la estética. En 1962, Gadés funda su compañía y conquista el mundo con presentaciones en Italia, Japón, Argentina, Marruecos, Francia, España y Estados Unidos. Incluso llegó a ser el primer bailarín de la Scala de Milán. Otra de las bailadoras consideradas entre las mejores de la historia es Cristina Hoyos Panadero. Nacida en Sevilla en 1946, empezó en el flamenco a los 12.
En 1964 se presentó en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York y 4 años después se une al ballet de Antonio Gades, que la llevó a la Scala de Milán, a París, y con quien actuó en 3 películas dirigidas por Carlos Saura, entre ellas Carmen, de 1983. ¡Te vas a reír! ¡Arriba los riñones! ¡Arriba! Carmen fusiona el flamenco con el cine. Es una historia de amor y celos que termina en tragedia. La famosa ópera adquiere aún más dramatismo en esta película del arte flamenco, representado por sus más importantes exponentes como Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol y Paco de Lucía. Me gustaba mucho ver cómo había que sudar, cómo había que trabajar, cómo había que horas y horas y horas, ¿verdad?, para perfeccionar un movimiento. Es un baile único en el mundo, porque nadie baila así. Pero si alguien ha llevado el flamenco por el mundo, creando un estilo estilizado y espectacular, ese es Joaquín Cortés. Nació en Córdoba en 1969, en el seno de una familia gitana. Se traslada a Madrid a los 12 para dar sus primeros zapateos. 2 años después es admitido en el Ballet Nacional de España, llevando su arte por todo el mundo. Con solo 18 años decide empezar como solista y en 1992 monta su primera obra, Sivallí. Luego crea su propia compañía en Nueva York, presentándose en espectáculos con más de 1 millón de asistentes, como en Río de Janeiro, o presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres, Radio City Music Hall de Nueva York, el Arena de Verona y el Coliseo de Roma. Empecé como bailarín, empecé haciendo ballet clásico, estudiando ballet clásico, danza contemporánea, danza española, bailes regionales como la jota aragonesa, como muchas cosas. Me formé como bailarín y evidentemente mis raíces eran gitanas, eran como bailaor, ¿no? Entonces al final mezclé todo y ahí es donde nace el estilo propio y personal de Joaquín Cortés. Uno de sus principales exponentes musicales es Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista flamenco de toda la historia. Su guitarra siempre fue un vehículo de comunicación universal. Te da la capacidad de comunicarte con gente de cualquier país, de cualquier raza, con gente con los que no puedes hablar 2 palabras porque hablas una lengua totalmente distinta, y a través de la música y de la guitarra pues te puedes sentar con él y estar horas tocando y comunicándote. Incluso fue el que introdujo el cajón peruano al flamenco. Tiene el sonido este agudo del tacón de un bailaor y el grave de la planta. Y además, para los gitanos, un instrumento que es así de grande, lo puedes llevar contigo a cualquier sitio, lo puedes tener en tu casa. El flamenco es arte, emoción, drama e historia, pero sobre todas las cosas, intensidad y pasión. Música y baile que muestran diferentes culturas fusionadas en una. Un patrimonio cultural de España y la humanidad.